La siguiente grabación es generada con el propósito de compartir literatura a personas discapacitadas y no va a ser monetizada. Céline es médico de profesión. Lo dijo en múltiples entrevistas que la razón que lo llevó a la medicina fue esencialmente económica. Y esto no es un caso sui generis en la literatura. Pero algo que es muy atractivo en el caso de Céline es que Céline llegó incluso a conseguir un doctorado en medicina y encontró la forma de que su pasión literaria ingresara en este periodo de su vida a través de su tesis de doctorado, que él considera su primera novela, una pequeña novela, una nouvelle, y es la historia de un médico húngaro. Después de la obtención de su doctorado, él va a obtener múltiples puestos en el área de la medicina, pero su vida literaria se va a hacer cada vez más intensa y pública. Va a entrar en el mundo literario. Vimos que la novela está dedicada a Elizabeth Craig. Elizabeth Craig es una bailarina norteamericana que Céline conoció en Europa. Y se enamoraron, o él se enamoró perdidamente. Vivieron juntos 3 años y después de esos 3 años, o al cabo de 3 años, Elizabeth retorna a Norteamérica. Céline va tras ella con la intención de intentar convencerla de que vuelva a Europa. Y se encuentra con que Elizabeth se ha casado, estaba casada con un judío. Y bueno, esto para mí es muy, muy interesante, muy importante, porque en los años posteriores, Céline va a generar una serie de panfletos antisemitas muy, muy conocidos que le van a cobrar la reputación de un hombre terrible, a pesar de una obra maravillosa. Y aquí podemos ver uno de los gérmenes de estas características de Céline. Bueno, vimos a 2 amigos hablando en la Place Clichy. Barthélemy, el protagonista central de la novela, ya nos soltó algunos de sus comentarios ácidos respecto a la cultura francesa. Aquí claramente vemos a un Céline hablando. Barthélemy se fue a la guerra. Vamos a ver qué será. Una vez dentro, hasta el cuello. Nos hicieron montar a caballo y después, al cabo de 2 meses, ir a pie otra vez. Tal vez porque costaba muy caro. En fin, una mañana el coronel buscaba su montura. Su ordenanza se había marchado con ella. No se sabía dónde. A algún lugar, seguro, por donde las balas pasaran con menor facilidad que en medio de la carretera. Pues en ella habíamos acabado situándonos el coronel y yo, justo en medio de la carretera, y yo sostenía el registro en el que él escribía sus órdenes. A lo lejos, en la carretera, apenas visibles, había 2 puntos negros, en medio como nosotros, pero eran 2 alemanes, que llevaban más de un cuarto de hora disparando. Él, nuestro coronel, tal vez supiera por qué disparaban aquellos 2. Quizá los alemanes lo supiesen también, pero yo, la verdad, no. Por más que me refrescaba la memoria, no recordaba haberles hecho nada a los alemanes. Siempre había sido muy amable y educado con ellos. Me los conocía un poco a los alemanes, hasta había ido al colegio con ellos, de pequeño, cerca de Hannover. Había hablado su lengua. Entonces eran una masa de cretinitos chillones, de ojos pálidos y furtivos como de lobos. Íbamos juntos, después del colegio, a tocar a las chicas en los bosques cercanos. Y también tirábamos con ballesta y pistola, que incluso nos comprábamos por 4 marcos. Bebíamos cerveza azucarada. Pero de eso, a que nos dispararan, ahora la barriga, sin venir siquiera a hablarnos primero, y justo en medio de la carretera, había un trecho y un abismo incluso. Demasiada diferencia. En resumen, no había quien entendiera la guerra. Aquello no podía continuar. Entonces, ¿les había ocurrido algo extraordinario a aquella gente? Algo que yo no sentía ni mucho menos. No debía de haberlo advertido. Mis sentimientos hacia ellos seguían siendo los mismos. Pese a todo, sentía como un deseo de intentar comprender su brutalidad. Pero más ganas aún tenía de marcharme. Unas ganas enormes, absolutas. De repente, todo aquello me parecía consecuencia de un error tremendo. En una historia así, no hay nada que hacer. Hay que ahuecar el ala, me decía al fin y al cabo.
Por encima de nuestras cabezas, a 2 milímetros, a 1 milímetro tal vez de las sienes, venían a vibrar, uno tras uno, esos largos hilos de acero tentadores trazados por las balas que te quieren matar en el caliente aire del verano. Nunca me había sentido tan inútil como entre todas aquellas balas y los rayos de aquel sol. Una burla inmensa, universal. En aquella época tenía yo solo 20 años de edad. Alquerías desiertas a lo lejos, iglesias vacías y abiertas, como si los campesinos hubieran salido todos de las aldeas para ir a una fiesta en el otro extremo de la provincia y nos hubiesen dejado, confiados, todo lo que poseían, su campo, las carretas con los varales al aire, sus tierras, sus cercados, la carretera, los árboles e incluso las vacas. Un perro con su cadena, todo, vamos, para que pudiésemos hacer con toda tranquilidad lo que quisiéramos durante su ausencia. Parecía muy amable por su parte. De todos modos, si no hubieran estado ausentes, me decía yo, si aún hubiese habido gente por aquí, seguro que no nos habríamos comportado de modo tan innoble, tan mal. No nos habríamos atrevido delante de ellos. Pero ya no quedaba nadie para vigilarnos. Solo nosotros, como recién casados que hacen guarrerías, cuando todo el mundo se ha ido. También pensaba, detrás de un árbol, que me habría gustado verlo allí, al de Roulette ese, de que tanto me habían hablado, explicarme cómo hacía él cuando recibió una bala en plena panza. Aquellos alemanes agachados en la carretera, tiradores tosudos, tenían mala puntería, pero parecían tener balas para dar y tomar, almacenes llenos sin duda. Estaba claro, la guerra no había terminado. Nuestro coronel, las cosas como son, demostraba una bravura asombrosa. Se paseaba por el centro mismo de la carretera y después en todas direcciones entre las trayectorias, tan tranquilo como si estuviese esperando a un amigo en el andén de la estación, solo que un poco impaciente. Pero el campo, debo decirlo enseguida, yo nunca he podido apreciarlo. Siempre me ha parecido triste, con sus lodazales interminables, sus casas donde la gente nunca está y sus caminos que no van a ninguna parte. Pero si se le añade la guerra, además, ya es que no hay quien lo soporte. El viento se había levantado, brutal, a cada lado de los taludes. Los álamos mezclaban las ráfagas de sus hojas con los ruidillos secos que venían de allá hacia nosotros. Aquellos soldados desconocidos nunca nos acertaban, pero nos rodeaban de miles de muertos, parecíamos acolchados con ellos. Yo ya no me atrevía a moverme. Entonces, el coronel era un monstruo. Ahora ya estaba yo seguro, peor que un perro. No se imaginaba su fin. Al mismo tiempo, se me ocurrió que debía de haber muchos como él en nuestro ejército, tan valientes y otros tantos sin duda en el ejército de enfrente. A saber cuántos, 1, 2, varios millones, tal vez en total. Entonces mi temor se volvió pánico. Con seres semejantes, aquella imbecilidad infernal podía continuar indefinidamente. ¿Por qué habrían de detenerse? Nunca me había parecido tan implacable la sentencia de los hombres y las cosas. Pensé, presa del espanto, ¿seré pues el único cobarde de la tierra? Perdido entre 2 millones de locos heroicos, furiosos y armados hasta los dientes, con cascos, sin caballos, en motos, dando alaridos, en autos, pitando, tirando, conspirando, volando, de rodillas, cavando, escabulléndose, caracoleando por los senderos, lanzando detonaciones, ocultos en la tierra como en una celda de manicomio, para destruirlo todo, Alemania, Francia y los continentes, todo lo que se respira, destruir, más rabiosos que los perros, adorando su rabia, cosa que no hacen los perros, 100, 1000 veces más rabiosos que 1000 perros, y mucho más perversos. Estábamos frescos. La verdad era, ahora me daba cuenta, que me había metido en una cruzada apocalíptica. Somos vírgenes del horror, igual que del placer. ¿Cómo iba a figurarme aquel horror al abandonar la plaza Clichy? ¿Quién iba a poder prever, antes de entrar de verdad en la guerra, todo lo que contenía la cochina alma heroica y holgazana de los hombres? Ahora me veía acogido en aquella huida en masa, hacia el asesinato en común, hacia el fuego. Venía de las profundidades y había llegado. El coronel seguía sin inmutarse. Yo lo veía recibir en el talud cortas misivas del general,
que después rompía en pedacitos tras haberlas leído sin prisa, entre las balas. Entonces, ¿en ninguna de ellas iba la orden de detener al instante aquella abominación? Entonces, ¿no le decían los de arriba que había un error? Un error abominable, una confusión, que se habían equivocado, que habían querido hacer maniobras en broma y no asesinatos. Pues claro que no. Continúe, coronel, va por buen camino. Eso le escribía sin duda el general des Entrailles, de la división, el jefe de todos nosotros, del que recibía una misiva cada 5 minutos por mediación de un enlace, a quien el miedo volvía cada vez un poco más verde y cobarde. Aquel muchacho habría podido ser mi hermano en el miedo, pero tampoco teníamos tiempo para confraternizar. ¿Con que no había error? Eso de dispararnos así, sin vernos ni siquiera, ¿no estaba prohibido? Era una de las cosas que se podían hacer sin merecer un broncazo. Estaba reconocido incluso, alentado seguramente por la gente seria, como la lotería, los esponsales o la casa de Montería, sin objeción. Yo acababa de descubrir de un golpe y por entero la guerra. Había quedado desvirgado. Hay que estar casi solo ante ella, como yo en aquel momento para verla bien, a esa puta, de frente y de perfil. Acababan de encender la guerra entre nosotros y los de enfrente, y ahora ardía, como la corriente entre los 2 carbones de un arco voltaico, y no estaba a punto de apagarse el carbón. Íbamos a ir todos para adelante, el coronel igual que los demás, con todas sus faroladas, y su piltrafa no iba a ser un asado mejor que la mía, cuando la corriente de enfrente le pasara entre ambos hombros. Hay muchas formas de estar condenado a muerte. ¿Qué no habría dado, cretino de mí, en aquel momento, por estar en la cárcel del lugar de allí? Por haber robado, previsor, algo, por ejemplo, cuando era tan fácil en algún sitio, cuando aún estaba a tiempo. No pienso no en nada. De la cárcel sales vivo. De la guerra, no. Todo lo demás son palabras. Si al menos hubiera tenido tiempo aún, pero ya no. Ya no había nada que robar. Qué bien se estaría en una cárcel, curiosita, me decía, donde no pasan las balas. Nunca pasan. Conocí a una a punto, al sol, calentita, en un sueño, la Saint-Germain, precisamente, tan cerca del bosque, la conocía bien. En tiempos pasaba a menudo por allí. ¿Cómo cambia uno? Era un niño entonces y aquella cárcel me daba miedo. Es que aún no conocía a los hombres. No volveré a creer nunca lo que dicen, lo que piensan. De los hombres y de ellos solo es de quien hay que tener miedo siempre. ¿Cuánto tiempo tendría que durar su delirio para que se detuvieran agotados por fin aquellos monstruos? ¿Cuánto tiempo puede durar un acceso así? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto? Tal vez hasta la muerte de todo el mundo, de todos los locos, hasta el último. Y como los acontecimientos presentaban aquel cariz desesperado, me decidí a jugarme el todo por el todo, a intentar la última gestión, la suprema, tratar yo solo de detener la guerra, al menos en el punto en el que me encontraba. El coronel deambulaba ya a 2 pasos. Yo iba a ir a hablarle, nunca lo había hecho, era el momento de atreverse. Al punto al que habíamos llegado, ya casi no había nada que perder. ¿Qué quiere?, me preguntaría. Me imaginaba, muy sorprendido, seguro, por mi audaz interrupción. Entonces le explicaría las cosas, tal como las veía. A ver qué pensaba él. En la vida lo principal es explicarse. 4 ojos ven mejor que 2. Iba a ser esa gestión decisiva cuando en ese preciso instante llegó hacia nosotros, a paso ligero, extenuado, derrengado, un caballero de a pie, como se decía entonces. Con el casco boca arriba en la mano, como Belisario, y además tembloroso y cubierto de barro, con el rostro más verduzco que el del otro enlace. Tartamudeaba y parecía sufrir un dolor espantoso aquel caballero, como si saliera de una tumba y sintiese náuseas. Entonces, ¿tampoco le gustaban las balas a aquel fantasma? ¿Las presentía como yo? ¿Qué hay?, le cortó brutal y molesto el coronel, al tiempo que lanzaba una mirada como de acero a aquel aparecido. Enfurecía a nuestro coronel verlo así, aquel innoble caballero, con porte tan poco reglamentario y cagadito de la emoción. No le gustaba nada el miedo, era evidente, y para el colmo, el casco en la mano, como un bombín, desentonaba de lo lindo en nuestro regimiento de ataque, un regimiento que se lanzaba a la guerra. Parecía saludarla, aquel caballero de a pie, a la guerra, al entrar.
Ante su mirada oprobio, el mensajero vacilante volvió a ponerse firme, con los meñiques en la costura del pantalón, como se debe hacer en esos casos. Oscilaba así tieso en el talud, con sudor cayéndole a lo largo de la yugular, y las mandíbulas le temblaban tanto que se le escapaban grititos abortados, como un perrito soñando. Era difícil saber si quería hablarnos o si lloraba. Nuestros alemanes agachados al final de la carretera acababan de cambiar de instrumento en aquel preciso instante. Ahora proseguían con sus disparates a base de ametralladora. Crepitaban como grandes paquetes de cerillas y a nuestro alrededor llegaban volando enjambres de balas rabiosas, insistentes como avispas. Aún así, el hombre consiguió pronunciar una frase articulada. Acaban de matar al sargento Varus, mi coronel, dijo de un tirón. ¿Y qué más? Lo han matado cuando iba a buscar el furgón del pan, en la carretera de Trappes, mi coronel. ¿Y qué más? Lo han reventado con un obús. ¿Y qué más, joder? Nada más, mi coronel. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, mi coronel. ¿Y el pan? Preguntó el coronel. Ahí acabó el diálogo, porque recuerdo muy bien que tuvo el tiempo justo de decir ¿y el pan? Y después se acabó. Después solo fuego y estruendo. Pero es que un estruendo que nunca hubiera uno pensado que pudiese existir. Nos llenó hasta tal punto los ojos, los oídos, la nariz, la boca, al instante, el estruendo que me pareció que era el fin, que yo mismo me había convertido en fuego y estruendo. Pero no. Cesó el fuego y siguió largo rato en mi cabeza, y luego los brazos y las piernas temblando como si alguien los sacudiera por detrás. Parecía que los miembros me iban a abandonar, pero siguieron conmigo. En el humo que continuó picando en los ojos largo rato, el penetrante olor a pólvora y azufre permanecía como para matar las chinches y las pulgas de la tierra entera. Justo después pensé en el sargento Varus, que acababa de reventar, como nos había dicho el otro. Era una buena noticia. Mejor, pensé al instante, un granuja de cuidado menos en el regimiento. Me había querido someter a consejo de guerra por una lata de conservas. A cada cual su guerra, me dije. En ese sentido, hay que reconocerlo. De vez en cuando parecía servir para algo la guerra. Conocía 3 o 4 más en el regimiento, cerdos asquerosos, a los que yo habría ayudado con gusto a encontrar un obús como Varus. En cuanto al coronel, no le deseaba yo ningún mal. Sin embargo, también él estaba muerto. Al principio no lo vi. Es que la explosión lo había lanzado sobre el talud de costado y lo había proyectado hasta los brazos del caballero de a pie, el mensajero, también el cadáver. Se abrazaban los dos de momento y para siempre. Pero el caballero había quedado sin cabeza. Solo tenía un boquete por encima del cuello, con sangre dentro hirviendo como burbuja, como mermelada en una olla. El coronel tenía el vientre abierto y una fea mueca en el rostro. Debía de haberle hecho daño aquel golpe, en aquel momento en que se había producido. Peor para él. Si se hubiera marchado al empezar el tiroteo, no le habría pasado nada. Toda aquella carne junta sangraba de lo lindo. Aún estallaban obuses a derecha e izquierda de la escena. Abandoné el lugar sin más demora, encantado de tener un pretexto tan bueno para pirarme. Iba canturreando incluso, titubeante, como cuando al acabar una regata sientes flojedad en las piernas. ¡Un solo obús! La verdad es que se despacha rápido un asunto con solo un obús, me decía. Madre mía, no dejaba de repetirme, madre mía. En el otro extremo de la carretera no quedaba nadie. Los alemanes se habían marchado. Sin embargo, en aquella ocasión yo había aprendido muy rápido a caminar, en adelante, protegido por el perfil de los árboles. Estaba impaciente por llegar al campamento para saber si habían muerto otros del regimiento en exploración. También debe haber trucos, me decía, además, para dejarse coger prisionero. Aquí y allá, nubes de humo acre se aferraban a los montículos. ¿No estarán todos muertos ahora?, me preguntaba. Ya que no quieren entender nada de nada, lo más ventajoso y práctico sería eso, que los mataran a todos rápido, así acabaríamos enseguida. Regresaríamos a casa, volveríamos a pasar tal vez por la plaza Clichy, triunfales, 1 o 2 solo supervivientes, según mi deseo, muchachos apuestos y bien plantados. Tras el general, todos los demás habrían muerto como el coronel, como Varus, como Vanel, otro cabrón, etc. Nos cubrirían de condecoraciones, de flores, pasaríamos bajo el arco del triunfo, entraríamos al restaurante, nos servirían sin pagar,
ya no pagaríamos nada, nunca más en la vida. Somos los héroes, diríamos en el momento de la cuenta, defensores de la patria, y bastaría. Pagaríamos con banderitas francesas. La cajera rechazaría incluso el dinero de los héroes y hasta nos daría el suyo, junto con besos cuando pasáramos ante su caja. Valdría la pena vivir. Al huir, advertí que me sangraba un brazo, pero un poco solo. No era una herida de verdad, ni mucho menos. Un desollón, vuelta a empezar. Se puso a llover de nuevo, los campos de Flandes chorreaban de agua sucia. Seguí largo rato, sin encontrar a nadie, solo el viento y poco después el sol. De vez en cuando, no sabía de dónde una bala, así, por entre el sol y el aire me buscaba, juguetona, empeñada en matarme, en aquella soledad, a mí. ¿Por qué? Nunca más, aun cuando viviera 100 años, me pasearía por el campo, lo juré. Mientras seguía adelante, recordaba la ceremonia de la víspera. En un prado se había celebrado esa ceremonia, detrás de una colina. El coronel, con su potente voz, había arengado al regimiento. ¡Ánimo!, había dicho. ¡Ánimo y viva Francia! Cuando se carece de imaginación, morir es cosa de nada. Cuando se tiene, morir es cosa seria. Era mi opinión. Nunca había comprendido tantas cosas a la vez. El coronel, por su parte, nunca había tenido imaginación. Toda su desgracia se había debido a eso, y sobre todo, la nuestra. ¿Es que era yo entonces el único que tenía imaginación para la muerte en aquel regimiento? Para la muerte, prefería la mía, lejana, al cabo de 20, 30 años, tal vez más, a la que me ofrecían al instante, trapiñando el barro de Flandes a 2 carrillos y no solo por la boca, abierta de oreja a oreja por la metralla. ¿Tiene uno derecho a opinar sobre su propia muerte? ¿No? Pero entonces, ¿a dónde ir? ¿Hacia adelante? ¿De espaldas al enemigo? Si los gendarmes me hubieran pescado así, de paseo, me habrían dado para el pelo bien. Me habrían juzgado esa misma tarde, rápido, sin ceremonias, en una aula de colegio abandonado. Había muchas aulas vacías por todos los sitios por donde pasábamos. Habrían jugado conmigo a la justicia, como juegan los niños cuando el maestro se ha ido. Los suboficiales en el estrado sentados y yo de pie, con las manos esposadas ante los pupitres. Por la mañana me habrían fusilado, 12 balas más una. Entonces, ¿qué? Y volvía yo a pensar en el coronel, lo bravo que era aquel hombre, con su coraza, sus cascos y sus bigotes. Si lo hubieran enseñado paseándose, como lo había visto yo, bajo las balas y los obuses, en un espectáculo de variedades, habría llenado una sala como el Alhambra entonces, habría eclipsado a Fraxon, aun siendo este un astro extraordinario en la época de que os hablo. Era lo que yo pensaba. ¿Ánimo? Y una leche, pensaba. Harry Fraxon fue, junto con Maillot y Poulain, uno de los 3 grandes del music hall de comienzos de siglo. Nacido en 1869, había adquirido una enorme popularidad, no solo por los ritmos animados de sus canciones, sino también por la variedad de su talento. Era también un divo de revistas. Murió dramáticamente en 1913, asesinado por su padre con disparos de revólver. Después de horas y horas de marcha furtiva y prudente, divisé por fin a nuestros soldados delante de un caserío. Era una de nuestras avanzadillas, la de un escuadrón alojado por allí. Ni una sola baja entre nosotros, me anunciaron. Todos vivos. Y yo, portador de la gran noticia. El coronel ha muerto. Fui y les grité, en cuanto estuve bastante cerca al puesto. Hay coroneles de sobra, carajo. Me devolvió la pelota el cabo Pistuy, que precisamente estaba de guardia y hasta de servicio. Y en espera de que sustituyan al coronel, no te escaquees tú. Vite con Opy y Carroncourt a la distribución de carne. Coge 2 sacos cada uno, esa ahí detrás de la iglesia, esa que se ve allá. Y no dejes que os den solo hueso como ayer. Y ver si espabiláis para estar de vuelta en el escuadrón antes de la noche, cabrones. Con que nos pusimos en camino los 3. Nunca volveré a contarles nada, me decía yo, enfadado. Comprendía que no valía la pena contar nada a aquella gente. Que un drama como el que yo había visto los traía sin cuidado, a semejantes cerdos, que ya era demasiado tarde para que pudiese interesar aún. Y pensar que 8 días antes la muerte de un coronel, como la que había sucedido, se habría publicado a 4 columnas y con mi fotografía. ¡Qué brutos! Así que en un prado, quemado por el sol de agosto, y a la sombra de los cerezos, era donde distribuían toda la carne para el regimiento. Sobre sacos y lonas de tienda desplegadas,
e incluso sobre la hierba había kilos y kilos de tripas extendidas, de grasa en copos amarillos y pálidos, corderos destripados con los órganos en desorden, chorreando en arroyuelos ingeniosos por el césped circundante. Un buey entero cortado en dos, colgado de un árbol, al que aún estaban arrancando despojos, con muchos esfuerzos y entre blasfemias, los 4 carniceros del regimiento. Los escuadrones, insultándose con ganas, se disputaban las grasas, y sobre todo los riñones, en medio de las moscas, en enjambres como solo se ven en momentos así y musicales como pajarillos. Y más sangre por todas partes, en charcos viscosos y confluyentes que buscaban la pendiente por la hierba. Unos pasos más allá estaban matando el último cerdo. Ya 4 hombres y un carnicero se disputaban ciertas tripas aún arrancadas. Tú cabrón, ¿que fuiste tú quien nos chorizaste el lomo ayer? Aún tuve tiempo de echar 2 o 3 vistazos a aquella desaveniencia alimentaria, al tiempo que me apoyaba en un árbol, y hube de ceder unas ganas inmensas de vomitar, pero lo que se hice vomitar hasta desmayarme. Me llevaron hasta el acantonamiento en una camilla, pero no sin aprovechar la ocasión para birlarme mis 2 bolas de tela marrón. Me despertó otra bronca del sargento. La guerra no se podía tragar.